Vamos a conversar con Carolina Jiménez. Ella es directora adjunto de investigación de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Estamos agradecidos porque nos acompañe en este segmento del programa para conversar de un asunto muy puntual en este momento de crisis en Venezuela, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y me gustaría comenzar esta conversación invitándola a que precise a nuestra audiencia cuál es el alcance del trabajo que hace la Oficina Regional de Investigación de Amnistía Internacional y la importancia que tiene en este momento para Venezuela del trabajo que está haciendo esta organización. Muchas gracias por la invitación, Aymara. Comienzo por agradecer la invitación al programa. Efectivamente, Amnistía Internacional desde hace muchos años viene documentando la situación de derechos humanos en Venezuela. Nosotros contamos además con una oficina en Caracas, ¿no?, que tiene ya más de 40 años establecida. Sin embargo, ante la situación y la coyuntura que vive el país, Amnistía Internacional ha elegido a Venezuela como un país prioritario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde Amnistía, que más que una organización es un movimiento global de derechos humanos, nuestros recursos humanos, financieros, etcétera, se concentran más en aquellos países que llamamos prioritarios. Es decir, hay equipos de investigación, de campaña, de comunicación, que hacen un monitoreo y un seguimiento constante a la situación que pasa en los países prioritarios, en este caso en Venezuela, e implica que nosotros no solo vamos a seguir visibilizando el deterioro palpable de la situación de derechos humanos en Venezuela, sino que además estamos documentando, como lo hemos venido haciendo ya desde hace un tiempo, con muchísima rigurosidad, esas violaciones que se están cometiendo desde diferentes ámbitos del poder en Venezuela, tanto para iniciar e impulsar procesos de acceso a la justicia hoy, como para impulsarlos el día de mañana, si así fuese necesario. ¿En qué consiste este proceso de documentación? ¿Qué tipo de pruebas se recaba para armar, digamos, un expediente, acaso? ¿O qué sucede luego de que se completa ese proceso de documentación sobre violación de derechos humanos en Venezuela? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un trabajo reactivo, ¿no? Cuando hay eventos que así lo ameritan, hacemos justamente ese proceso de documentación inmediata, ¿no? Nos aseguramos de que el evento que vamos a denunciar haya en efecto ocurrido, ya sea a través del análisis de imágenes, por supuesto de entrevistas y de recolección de testimonios de las víctimas, asegurarnos que esa información que hemos recibido está debidamente corroborada a través del intercambio de varias fuentes, ¿no? Y en ese trabajo reactivo hemos estado pues muy activos en los últimos meses por la coyuntura. Pero aparte de eso, cuando hay casos paradigmáticos de violación de derechos humanos, nosotros efectivamente vamos armando casos, ¿no? Casos que nos permiten además construir patrones, ¿no? Y lo importante en este caso es realmente insistir en la idea de que hoy en día se puede ver muy difícil, ¿no?, acceder a la justicia en Venezuela, asegurarnos de que las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo ahora, que por cierto algunas de ellas no son nuevas, ya las veníamos documentando desde hace tiempo, pero se han agudizado, queden debidamente documentadas a través de un proceso muy riguroso de documentación, de investigación en derechos humanos, para que en el futuro inmediato podamos, como dije anteriormente, generar procesos de acceso a la justicia para estas víctimas y además señalar las responsabilidades que el Estado venezolano tiene en la comisión de estas violaciones. ¿En qué momento culmina o culminará este proceso de documentación que ustedes están llevando a cabo por el caso de violaciones de derechos humanos? Bueno, en una coyuntura de crisis, los procesos de documentación no culminan justamente porque las violaciones se cometen de una manera muy reiterada. Yo creo que esta ola de protestas en Venezuela desgraciadamente nos demuestra que nuestro trabajo de monitoreo de documentación tiene que ser constante. En abril de este año sí emitimos un informe sobre detenciones arbitrarias por motivaciones políticas en el que alertamos de por lo menos 22 casos documentados de nuestra parte de personas que están privadas de libertad por la simple razón de disentir, de opinar diferente, ¿no? Y esa es una campaña que todavía tenemos abierta, ¿no? La de pedir la liberación de personas privadas de la libertad por motivo político, lo cual es obviamente una violación
violación muy grave de derechos humanos. Pero seguimos documentando en este momento, bueno, no solamente las muertes que han ocurrido en el contexto de la protesta, sino lo que es el patrón general de represión y de impedimento de que una persona ejerza libremente su derecho a expresarse, ¿no?, en Venezuela, y que cuando ejerce ese derecho es violada en sus derechos, ya sea porque no se le permite manifestar o porque es víctima de violencia por el ejercicio de ese derecho. ¿Por qué le hago todas estas preguntas de orden técnico? Para comprender qué va a suceder con toda esta información que está levantando Amnistía Internacional, porque ciertamente, como usted refiere, estamos en una situación de crisis y los eventos, las violaciones de derechos humanos, las atrocidades, como el mismo ministro de Defensa calificó la semana pasada, parte del comportamiento de la Guardia Nacional, pues pareciera que van a continuar sucediéndose. Una vez que está este proceso de documentación culminado, ¿qué sucede con toda esta información? ¿Qué tipo de categorización, a qué tipo de categorización se someten estas violaciones de derechos humanos? Y luego que este informe está producido, ¿a qué instancia es elevado este documento de Amnistía Internacional? Son a diferentes instancias. Yo creo que una de las cosas más importantes en el contexto venezolano actual es justamente producir información sobre la situación de derechos humanos que sea objetiva e imparcial, que es algo que son, bueno, son dos principios muy fundamentales de nuestra organización. Pero no cabe duda de que sí, o sea, que Venezuela vive una crisis muy profunda de derechos humanos y que la comunidad internacional tiene un rol muy importante que jugar, y ese es uno de nuestros principales targets, ¿no? Esa comunidad internacional, ya sean organismos internacionales, organismos de justicia internacional, estados interesados, ¿no?, en buscar soluciones a la crisis venezolana, que son recipientes de la información que nosotros producimos. Entonces, obviamente hay muchas cosas que tienen que ser definidas con las víctimas, con las organizaciones locales, pero en nuestra experiencia, estos procesos de crisis profundas de derechos humanos tienden a dejar un sentido de mucha desesperanza, ¿no?, para las personas que están inmersas en el día a día de la crisis. Y lo que nuestra experiencia y la misma historia demuestra es que si nosotros logramos ir documentando esos patrones de violación, a veces es cierto que la justicia puede tomar cierto tiempo en llegar, pero llega, y llega cuando hay una comunidad nacional organizada, como en el caso de Venezuela, en conjunto con una comunidad internacional que está mirando lo que está sucediendo y que además quiere actuar para asegurarse de que haya justicia ante unos patrones muy, muy alarmantes que verdaderamente no parecieran tener en este momento ningún par con otro país de la región. Le voy a dejar una pregunta abierta para ir a la pausa y volver con esta conversación. Usted habla de la participación activa de la comunidad nacional y la participación activa de la comunidad internacional. ¿En qué términos debería darse esta participación activa de la comunidad internacional para que el gobierno no siga utilizando la posición de diversos estados con relación a la crisis que está ocurriendo en Venezuela como una injerencia y como una afrenta a la soberanía del Estado venezolano? Estamos conversando con Carolina Jiménez. Ella es directora adjunta de investigación de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Ya volvemos.